Muy bien, ahí está comenzando la grabación, así que también voy a compartir, mi pantalla. A ver un momentito. Así presento las diapositivas referidas al tema de hoy. A ver, ahí siguen entrando los chicos. A ver, vamos a compartir. Ahí están viendo la diapositiva, chicos. Sí, profe. ¿Pueden verla? Ay, que no sé por qué se me va. ¿Ahí lo están viendo? Sí se ve, profe. Bueno, a ver, voy a tratar de ponerlo en forma de pantalla completa, cosa que lo puedan ver mejor. Ahí está. Bueno, el tema que nos compete hoy es el tema que está en el práctico número 1, que es la identificación de Salmonella. Y vamos a hablar un poquito de la característica que tiene este microorganismo o este género que pertenece a la familia de las enterobacterias. Ayer, repitiendo lo que dijeron el grupo de seminario, vamos a hablar algunas de las cositas que ya dijeron ayer y les voy a mostrar algunas cositas también que deben tener en cuenta a la hora de poder identificar este microorganismo no solamente micromorfológicamente, sino macromorfológicamente, y utilizando medios específicos para determinar la presencia de este microorganismo. De más está decir que este microorganismo es un microorganismo patógeno, ¿sí? Considerado patógeno y que va a producir una enfermedad denominada salmonelosis, ¿no? Y la forma de transmitir esta enfermedad es a través del consumo de un alimento y por lo tanto va a producir enfermedades transmitidas por los mismos. La salmonelosis es una enfermedad zoonótica de distribución mundial y principalmente su origen es a partir del consumo de alimentos de origen cárnico, de origen animal, ya sea aviar, porcino, vacuno, ¿no? O por contacto directo con fomites, o decir, algún tipo de elemento o sustancia proveniente de estos animales o tejido de estos animales, o tener contacto o tener compañía de animales enfermos como perros, gatos, lagartos, serpientes o tortugas, que generalmente eso lo tenemos como mascota en nuestras casas. Bueno, pero básicamente, en definitiva, el origen de la enfermedad es a través del contacto o el consumo de algún alimento de origen cárnico. Y este microorganismo va a producir cuadros de gastroenteritis aguda y en algunos casos puede llegar a producir la fiebre tifoidea y paratifoidea, que eso va a depender mucho de las variedades heparias o las variedades o las biovariedades que presenta el género, que ya les voy a mostrar cuáles son estas biovariedades que van a producir esta fiebre denominada el tifus. No sé si alguna vez ustedes lo conocieron, la enfermedad del tifus, o también llamada fiebre tifoidea o paratifoidea. Los más afectados son los lactantes, en niños menores a 5 años, es decir, aquellas personitas que todavía no tienen su sistema inmunitario bien desarrollado, y en el caso de los ancianos e inmunocomprometidos, también hablamos de lo mismo, que ya en este caso o en estos casos, el sistema inmunitario ya se ve debilitado por alguna enfermedad o por el estado etario que estamos hablando. La época del año de mayor incidencia es la primavera y verano, ahora que estamos entrando en esta época estival, en donde ya aumentan las temperaturas, es una temperatura óptima para que este tipo de microorganismo pueda desarrollarse en diferentes tipos de alimentos.
Entonces, básicamente, estas condiciones que le estoy hablando tiene que ver con, digamos, con la higiene y con el manejo del alimento, que un poquito ya estuvimos viendo ayer, en donde hay un inadecuado manejo de este tipo de alimentos, en donde puede haber cierto tipo de contaminación, el manejo de la materia prima también puede ser una de las causales de la presencia de este microorganismo. Dentro de los alimentos que mostramos, bueno, le decía que tiene que ser de origen animal, pueden ser no solamente la carne, sino también productos derivados, por eso también muestro quesos o carne aviar o carne vacuna, o algunas de cuando se produce la contaminación cruzada entre eh, alimentos crudos y alimentos cocidos, también puede haber prevalencia o no prevalencia, la probabilidad de encontrar este microorganismo en el alimento. Por eso es de importancia de salud pública en esta época de aumento de las temperaturas. Entre los animales que podemos encontrar, donde podemos encontrar salmonela, bueno, les decía que lo podemos encontrar en el ganado porcino, en aves de corral, principalmente en gallinas, en el ganado bovino, en ovinos y en equinos, y en algunas especies de vida silvestre o que nosotros lo podemos tener como mascota en nuestras casas. Las series variedades, es decir, que eso yo les decía hace rato, los biotipos que ya vamos a ver cuáles son, pero en la clasificación, la salmonelosis o la salmonellosis, que por ejemplo en el caso de los porcinos, generalmente es de la cero variedad Cholera suis, que eso también lo vamos a ver, cómo se clasifican o por qué se le dan estas cero variedades o estos nombres a estas cero variedades, ya los voy a mostrar, por qué se clasifican así y le dan este nombre. Bueno, fíjense que todo está relacionado con el nicho ecológico del cual se han aislado este tipo de variedades o cero variedades de salmonella. El puyorum, el gallinarum son los que van a producir alguna afección en este tipo de animales. El Dublin, en Salmonellosis Dublin, en cero variedad Dublin en bovinos. Y en el caso del de, ganado ovino y equino, el abortus ovis o el abortus sequi, la salmonela, en cero variedades de este tipo, pueden llegar a producir algún tipo de patología. Y en otras especies, como por ejemplo, y también en el hombre, el tifimurio y enteritidis son las más comunes que se suelen encontrar cuando hay focos de infección alimentaria por la producción, por la presencia de este microorganismo. Y bueno, en base a las enfermedades y los cuadros clínicos, hablamos todos que van a producir una salmonelosis, pero en el caso de aves se denomina puyorosis o tifus aviar, en donde así, fíjense, afectan a pollitos de menos de 3 semanas de edad y produce alguna sintomatología como es la somnolencia, debilidad, pérdida de apetito, heces blancas y boqueo, porque empiezan a abrir la boca, eso se llama el boqueo, empiezan a abrir la boca y como si estarían bostezando el pollito y es sintomatología que puedan tener este tipo de enfermedad. En el caso del tifus aviar, que afecta a jóvenes y adultos, o sea, ya en aves mayores, en adultos puede producir inapetencia y decaimiento, somnolencia, diarrea verde o verde amarillenta, y en aves jóvenes similar a la puyosis. Esto es muy común verlos principalmente en en las pollerías, es decir, donde vemos nosotros acá en la zona llegando a San Antonio o acá en la zona del barrio Alto Comedero, donde hay criaderos de pollos, allí se suele ver que cuando hay este tipo de enfermedad en los pollos, directamente se decomisa o se mata toda el lote de pollos cuando se detecta la presencia de este tipo de enfermedades. En el caso de los porcinos, bueno, salmonellosis va a producir fiebre, diarrea amarillenta, signos respiratorios nerviosos y cianosis. Y en el caso de los bovinos, va a producir, generalmente en el resto de las especies, va a producir diarrea, en algunos casos aborto y
Lo que sí puede ser evidente en el caso del hombre, puede llegar a producir septicemia, y en donde el microorganismo se puede alojar a nivel, a nivel hepático, principalmente en el coledo, es decir, a nivel de la vesícula biliar, y así cuando se aloja el microorganismo, la enfermedad se transforma en una enfermedad crónica. O sea, esto tiene que pasar mucho tiempo y el paciente no se le ha tratado con antibióticos, puede llegar a producirse este tipo de cuadro clínico en donde el paciente empieza a ser recidivante en la enfermedad, es decir, que como en este sector del coledo el microorganismo se va alojando y va apareciendo paulatinamente o se va derramando el contenido del coledo a nivel intestinal, va produciendo la enfermedad en forma esporádica. Entonces el paciente se transforma en enfermo crónico, si bien se le suministra antibióticos, pero es muy difícil ya de erradicar la enfermedad. Con respecto a la clasificación, según el punto de vista epidemiológico, fíjense, lo más importante, o los ejemplos más importantes, es Salmonella typhimurium, Salmonella enteritidis, Salmonella typhi, paratyphi. Bueno, estos son los que van a producir la enfermedad de la fiebre tifoidea, y algunos otros que, bueno, son considerados como enfermedades en los animales. Por eso se los clasifica desde el punto de vista epidemiológico en tres grupos, grupo 1, grupo 2 y grupo 3. El grupo 1 es que va a afectar tanto al hombre como a los animales, por eso hablo de Salmonella typhimurium, que va a producir el tifus, o Salmonella enteritidis, que si bien no es tan peligrosa, pero a diferencia de la fiebre tifoidea, producida por Salmonella typhimurium, enteritidis puede llegar a producir diarrea y diarrea profusa. En el caso del grupo 2, que solamente afecta a los humanos, vamos a tener el paratifi A y paratifi C, que esos son los más representativos y más peligrosos en el hombre. Bueno, pueden llegar a causar la muerte si no es tratada debidamente, y bueno, y por esto que yo les comentaba recién, que el paciente se puede transformar en un enfermo crónico. En el caso del grupo 3, bueno, como le estaba mostrando en la diapositiva anterior, básicamente son algunas de las 0 variedades o biotipos que van a producir enfermedades en estos animales de corral o de crianza, que es muy común en los campos intensivos de crianza con estos tipos de animales. Bueno, la clasificación de las 0 variedades de salmonela según el tipo de infección. Bueno, acá vemos todas las etapas clínicas que van a cursar la enfermedad, una infección sistémica grave que afecta a individuos inmunológicamente y fisiológicamente normales, y la vía de transmisión es la de fecal oral, o sea, por una mala higienización de la persona. Y en el hombre, bueno, encontramos al tifi, paratifis, la fiebre tifoidea, y en el caso de aves, el gallinarium, el cero, el cólera suiza. En el caso de infecciones sistémicas con foco en el tracto reproductivo, eso también puede ocurrir principalmente en animales de corral, en animales preñados, en mamíferos y en la puesta, en el caso de las aves, que aquí es como decían un poquito, que salmonela puede aparecer en huevo debido a que, bueno, el oviducto está en contacto con el sistema digestivo a nivel de la cloaca, y es donde se va a contaminar el huevo con algunas de estas 0 variedades que le estoy nombrando. Y en este caso puede producir, tanto en animales preñados, el aborto o retraso de crecimiento y enteritidis en animales más jóvenes, y la transmisión puede ser transuterina o transovárica y fecal y oral, es decir que la transmisión puede ser a través de la materia fecal, en el caso de la vaca que está preñada, como tiene mucha diarrea, contamina la parte genital de la vaca, y así el microorganismo puede internalizarse en la vía reproductiva del ganado. Por eso los ejemplos típicos que podemos ver en el ganado bovino, en el ganado ovino, en el ganado caballar y en ave, son algunos de los ejemplos que podemos ver esta infección sistémica
con foco en el tracto reproductivo. En el caso, perdón, en el último caso, en el tracto entérico subclínico o subclínico, esto es lo que yo les decía en el caso de las infecciones sistémicas en condiciones normales en animales sanos y adultos, y que generalmente causan una infección entérica aguda o infecciones subclínicas cuando actúa a nivel hepático o sea, como este microorganismo tiene una alta capacidad de ingresar al torrente sanguíneo porque tiene fímbrias y algunos flagelos, el microorganismo puede diseminarse a otros órganos, ¿no? Como recién veíamos en el aparato reproductor en el caso de los animales, pero en el caso del hombre puede diseminarse a nivel hepático y, por ejemplo, también a nivel renal cuando ya se hace sistémico la enfermedad. O sea, ¿alguien quiere hacer alguna pregunta hasta acá, chicos? Chicos, ¿alguien quiere hacer? Camila, por favor, te pediría que apagues tu micrófono. Ahí. Se escucha, no sé, hay una respiración fuerte. Bueno, Camila. Ahí está. Profe, Sí, sí. Si alguien quiere hacer alguna pregunta hasta acá. no, profe, era que usted lo podía silenciar. Ah, está. Bueno, sigo entonces. Bien, entonces, ¿cuáles van a ser las características bacteriológicas que ustedes van a tener que realizar para confirmar que se trata de un microorganismo de este tipo, es decir, de la presencia de Salmonella? Básicamente, cuando hagamos una coloración de Gram en el laboratorio, vamos a ver que si se trata de una, sumada a las otras determinaciones que vamos a realizar en el laboratorio, más estas características que vamos a ver al microscopio, nos puede decir o nos puede direccionar la identificación hasta llegar a una posible salmonella. Son bacilos gram negativos, básicamente, entonces cuando hagamos nosotros una coloración de gram, no tiene que salir esto a partir de los medios específicos que ya les voy a mostrar. Este microorganismo puede medir entre 0,7 a 1,5 micras de ancho y 2 a 5 micras de largo. Esta otra particularidad que son microorganismos móviles a través de flagelos peritricos, excepto Salmonella gallinarum y Pujorum, que son inmóviles. Eso también es otra particularidad cuando son aisladas de las muestras clínicas o muestras de origen aviar, ¿no? Gallinarum y Pujorum. No forman esporas y tienen una pared que posee el antígeno somático O. No sé si ustedes se acuerdan cuando vieron microbiología general, las bacterias gram negativas tenían una pared o una envoltura celular formada por la pared celular, que era de estructura fina, y por fuera tenía una membrana externa. Es decir, membrana citoplasmática, pared celular, y por fuera tenía una membrana extracelular. En esa membrana encontramos este antígeno, el antígeno somático O, que en los libros también lo van a encontrar como lipopolisacárido O, que es la estructura lipopolisacárida que se emite a partir de un core o un centro, lo que también lo van a encontrar como estructura que se ancla en la membrana externa, y de acuerdo a la composición de este polisacárido, lipopolisacárido, lo vamos a clasificar a las salmonelas en las diferentes serovariedades o los diferentes biotipos que hemos nombrado. Otra de las estructuras que es importante es el flagelo, que también me va a permitir a mí clasificar en los diferentes tipos o serotipos el antígeno flagelar H, porque habíamos dicho que como tienen flagelos peritricos, le permite la movilidad del microorganismo, y de acuerdo a la composición proteica de estos flagelos, también es otra manera de poderlos clasificar
en números diferentes tipos de salmonela y por lo tanto darle un nombre y un apellido a los diferentes tipos o diferentes cepas que forman parte del género Salmonella. Otra de las estructuras que hay que tener en cuenta es el antígeno capsular B, el antígeno, o en este caso el antígeno capsular K, o en el caso de Salmonella se denomina B, y que tiene una acción antifagocítica, que es una de las particularidades que tiene este microorganismo, porque cuando es fagocitado, o sea, es reconocido por el sistema inmunitario como un agente externo, es decir, como un invasor al tejido natural del hombre, es engullido y dentro del fagolisosoma allí puede subsistir el microorganismo porque justamente evita la hidrólisis producida por el macrófago en este fagolisosoma debido a que la cápsula tiene una cierta resistencia a la acción hidrolítica enzimática. Esta característica de cápsula es muy particular en Salmonella typhi y Paratyphi, y es por eso que el microorganismo a través del torrente sanguíneo o por vía linfática se puede diseminar a otros órganos debido a esta resistencia capsular. Y esto le permite producir afecciones en otros órganos, como yo le decía recién, a nivel hepático o a nivel renal. Puede producir algún tipo de lesión, más allá de producir lesiones a nivel intestinal. Bien, por eso la capa interna, la que decía la membrana citoplasmática, acá le estoy dando las dimensiones en Armstrong, de 75 Armstrong, la capa media de pared celular va a medir entre 20 y 30 Armstrong, y la capa externa, membrana externa, va a medir entre 60 y 180 Armstrong. Y esta pared celular está constituida por la capa de peptidoglucano o mucopéptico o mureína y las lipoproteínas o lipopolisacáridos en el caso de las membranas externas. Y este lípido A, o también lo van a encontrar como una endotoxina O, la endotoxina O, que es el que habíamos visto en la clase anterior, en el primer teórico, cuando veíamos que era una endotoxina que era de naturaleza pirogénica, ¿se acuerdan? Que yo les mostraba que este tipo de estructura, que se denomina endotoxina, produce fiebre en el paciente o desencadena el proceso febril en el paciente y que le da esta particularidad a esta estructura celular que tiene el microorganismo. Este lipopolisacárido parte a partir de un core central, el core que está anclado a la membrana externa de este microorganismo que denaturaliza el lipopolisacárido, y en su conjunto lo vamos a denominar antígeno, ¿sí? Que la particularidad que tiene es que también es termoestable, tipo específico. ¿Por qué tipo específico? Porque de acuerdo a la secuencia de estos polisacáridos, en el caso del lipopolisacárido y en el caso del antígeno flagelar, el F o el antígeno capsular B, a mí me va a permitir clasificar a los microorganismos a través de reacciones antígeno-anticuerpo, que eso ya lo vamos a ver cuando veamos la identificación de diferentes especies de Salmonella. Entonces, esta particularidad es la que le va a otorgar, o estas particularidades le va a otorgar a las diferentes serovariedades y serotipos de Salmonella su clasificación, ¿no? En base a estas secuencias de aminoácidos o a las secuencias de polisacáridos que tenga estas estructuras, no solamente en membrana externa, sino en pared o por fuera, que es la cápsula, le va a permitir la clasificación de los diferentes tipos de Salmonella. Como hemos dicho, la salmonela va a producir la enfermedad de la salmonilosis, que es una enfermedad zoonótica y que pertenece básicamente a la familia de las enterobacteriaceae. Y la particularidad que tiene esta familia es que son anaerobios facultativos, básicamente, que es otra de las particularidades que ustedes deben tener en cuenta, y que tienen un metabolismo fermentador, básicamente, y también pueden crecer en condiciones aeróbicas, es decir, como su palabra lo dice, anaerobios facultativos, que pueden crecer tanto en ausencia como en presencia de oxígeno a través de diferentes vías metabólicas.
Y fíjense, algunas de la clasificación de Salmonella, como les decía, pertenece a la familia Enterobacteriaceae, tribu Salmonella, género Salmonella, especie entérica, que son las dos especies, la entera y la bongorí, que básicamente el estudio para la identificación se hace a través de estudios de hibridización del ADN para compararlo con el material genético de estas dos especies, y vamos a tener, fíjense, diferentes subespecies. En el caso de la subespecie entérica, vamos a hablar de varios tipos de subespecies de la variedad Salmonella entérica, que tenemos la Salmonella entérica tipo 1, la salamea o salame o salamea o salamae, como ustedes lo quieran llamar, Arizona, de Arizona, bueno, y los diferentes tipos. Y estas 0 subespecies son los que van a producir afecciones en hombres y animales de sangre caliente o algunos animales de sangre fría, como por ejemplo puede producir afecciones en víboras o digamos, en reptiles en general, o algunas mascotas que nosotros podamos tener en la casa. Y a partir de estas subespecies, acá hablamos de la especie, subespecie, tenemos más de 2.400 serovariedades que, de acuerdo a esta clasificación, a la secuenciación de los aminoácidos, de las proteínas que conforman los flagelos, o la conformación y la secuenciación de los azúcares que forman parte del lipopolisacárido, los lipopolisacáridos, o la composición de la cápsula, vamos a poderlas clasificar en diferentes serovariedades de Salmonella. Pero acá les muestro que tenemos la Typhimurium, Enteritidis, la Dublin, el Abortus ovis, el Cholera suis, el Gallinarum, que le permiten esta clasificación a través de estas estructuras moleculares que tienen en membrana externa y en pared, y en el caso de las cápsulas, que si las llegan a producir. Bueno, son algunas de las particularidades que se deben tener en cuenta a la hora de poder identificar o clasificar a las diferentes especies y subespecies y serovariedades de Salmonella. Bueno, fíjense que acá en el caso de la nomenclatura tenemos Salmonella entérica, subespecie entérica, serovariedad Typhimurium. Bueno, por eso el género describe en mayúscula itálica, la subespecie se escribe en minúscula y en itálica, y las serovariedades se escriben con mayúscula y con letra romana, según el Código Internacional de Nomenclatura Bacteriana. Pero en fines prácticos, generalmente es lo que para no estarlo nombrando así, generalmente se denomina como Salmonella Typhimurium, y fíjense que se lo coloca con mayúscula, ¿no? Esto, acuérdense que ustedes si se van a dedicar a hacer estudios o poder identificar un microorganismo, siempre cuando se identifica un microorganismo se lo coloca en cursiva o en minúscula y itálica, y en algunos casos, según la nomenclatura y según la especie o según la cepa, se coloca en letras romanas o en cursiva, pero con mayúscula. Bien, entonces, según esta clasificación que yo les decía, según la serotipificación que se basa en diferentes combinaciones del antígeno somático o el antígeno flagelar H, y en algunos casos la cápsula, vamos a ver que podemos clasificarlas en diferentes tipos o serotipos, ¿no? La Salmonella typhi, el Dublin, el Typhimurium y el Enteritidis. Fíjense que acá la S se coloca en cursiva y en normal el nombre de la serotipificación, ¿no? Y con mayúscula en el caso de las diferentes serotipificaciones que se realizan en base a este antígeno somático o el antígeno flagelar H. Pero en realidad ya vamos a ver por qué me permite a mí, o qué de estos antígenos somáticos o el antígeno flagelar me permite a mí darle este nombre a los diferentes serotipos de Salmonella. Bueno, como les decía, fíjense que hay estas características que yo les mostraba, que es el antígeno somático O el antígeno flagelar H, de acuerdo a la secuencia de estos polisacáridos, a mí me va a permitir, fíjense, aquí colocar diferentes números. Es decir, de acuerdo a la secuencia
de cómo se muestre el polisacárido que forma parte del antígeno somático O, a mí me va a permitir darle un número a ese tipo de secuencia y por lo tanto darle un número a la bacteria en su serotipificación. Entonces, fíjense que en el caso del antígeno somático en el Salmonella, bueno, acá está mal no fue escrito bien, hay dos tipos de factores somáticos. Los factores mayores que identifican al grupo antigénico, en el caso del tifimurium o enteritidis se le da un número, el número 4, y el enteritidis se le da el número 9, y hay factores menores que tienen poco o nulo valor discriminativo porque siempre están asociados a otro factor, como por ejemplo el factor 12, que siempre está asociado al 2 o al 4 o al 9. Fíjense que están asociados a estos dos, puede estar afectado a estos dos factores. Y aquí vemos cómo se le da, de acuerdo a esta secuencia de polisacáridos, darle un número determinado a estos dos, a esta estructura somática denominada con la letra O, seguida de los números arábicos separados por coma. Entonces, en el caso de Salmonella tifimurium, cuando yo le voy a hacer la identificación o serotipificación, me tiene que dar 1, 4, 12, si yo voy a utilizar un antisuero para su identificación con los anticuerpos para poder identificar estas variedades de antígenos somáticos. No sé si me explico o se lo puede entender con respecto a la clasificación. Esto ya lo vamos a ver al último cuando hagamos la identificación serotípica de diferentes tipos de salmonella. En cambio, en el caso del antígeno flagelar, hay más de 60 especificidades o fases antigénicas flagelares, es decir, que en el caso de la secuencia de los aminoácidos que forman parte de las proteínas del flagelo, a mí me permite diferenciarlos en más de 60 especies de salmonella. Por eso la mayoría de las 0 variedades de salmonella tienen dos fases antigénicas flagelares o difásicas y de acuerdo a estos flagelos, a mí me va a permitir ver cómo los puedo clasificar en base a un número, porque ustedes van a ver, no sé si ustedes, a ver, para que lo relacionen, cuando hablamos de Escherichia coli, que es otro género emparentado con Salmonella, pero que tiene otra actividad metabólica, ustedes van a encontrar en los libros que siempre sale el E. coli O157H7. En el caso de Salmonella es casi lo mismo, por este estudio de reacción antígeno-anticuerpo, que vamos a ver cómo se realiza, pero que a mí me permite darle un número específico a cada una de las cepas que yo puedo identificar a partir de la muestra que estoy analizando, ¿no? O sea, de origen aviar o de origen cárnico o productos derivados de estos animales. Bueno, entonces, fíjense acá, le doy estos ejemplos. La fórmula antigénica completa de Salmonella, en el caso de Salmonella tifimurium, es O1412, que es el antígeno somático O, y el antígeno HI12, por esta secuencia de reacción de antígeno-anticuerpo que yo les decía hace rato. Y en el caso de Salmonella enteritidis, O1912, en el caso del antígeno somático O, y GM en el caso del antígeno H, que luego tiene que ser en una segunda fase identificada para confirmar la presencia de estos antígenos que ya vamos a ver cómo se hace. En el caso de Salmonella, bueno, como decíamos, que Salmonella es un microorganismo que en estos animales están muy presentes, y bueno, cuando hablamos de alimentos contaminados con estos microorganismos, una de las formas de multiplicación que tienen estos microorganismos es a través de las malas condiciones higiénicas o sobre un mal manejo de agua y de suelo o algún tipo de mal uso de los elementos que se utilizan para la faena de estos animales. Entonces pueden llegar a contaminar la carne o también muchos de los desechos que provienen de esta actividad de producción pueden llegar a aguas, digamos,
en donde allí también van a pulular otros tipos de animales que se pueden contaminar y de esa manera se pueden haber otro foco de infección por la presencia de el mal manejo de los residuos provenientes de la industria de la producción de estos animales. Entonces hay un alto riesgo, por ejemplo, que los animales tomen agua proveniente de los desechos de la producción, entonces es necesario colocar o darle suministro de agua en el caso del ganado vacuno, bueno, en esas bandejas donde se le agrega agua limpia. Entonces, de esa manera, evitamos que los animales se contagien de una posible salmonelosis. En caso de los alimentos, específicamente los productos o los sobreproductos, o sea, en el caso de mayonesa o productos derivados de huevo, también es importante controlar la presencia de salmonela. Ustedes van a ver que en el Código Alimentario Argentino, no solamente en el huevo, sino que en productos derivados del huevo, se hace como rutina la presencia o ausencia de salmonela. También puede estar presente en leche no pasteurizada, que acuérdense que como están presentes en estos animales, también en productos derivados lácteos puede estar presente. Carne mal cocida y fíjense que sobrevive varios meses en salmuera al 20%. Por eso, en el caso de los encurtidos, por ejemplo, en el caso de aquellos alimentos de origen cárnico que se le ha agregado sales, como por ejemplo nitritos o nitratos o cloruro de sodio para curar la carne, estos microorganismos pueden sobrevivir hasta un 20% de esta concentración de estos conservantes, ¿no? Entonces, eso es muy importante a tener en cuenta. Bueno, como les decía, ¿cuáles van a ser las fuentes de infección de la salmonela? Bueno, el origen a partir de lo que se transmite la infección va a ser el origen animal, que esto ya es una repetición de lo que ya les di. Entonces, el huevo, carne vacuna, pollo, cerdos y leche y productos derivados de la leche pueden ser los posibles orígenes de contaminación y producción de infecciones. La fuente de infección primaria, bueno, hemos dicho que las aves, el ganado vacuno, el ganado porcino, los animales de crianza, y en el caso de mascotas, las casas pueden ser focos de infección, ¿no? Y en el caso del hombre, el cuadro clínico que va a producir, bueno, una gastroenteritis aguda, y en algunos casos, según la serovariedad o el biotipo, va a producir el síndrome de fiebre tifoidea o paratifoidea. Y en el caso de los animales, también va a producir un cuadro entérico agudo y crónico en algunos casos, y en muchos casos se produce una septicemia, es decir, que el microorganismo, al tener un alto porcentaje de penetración, puede llegar a alojarse en otros órganos, al igual que en el caso de los humanos. Las muestras remitidas a análisis microbiológicos, bueno, como les decía, pueden ser de origen humano, es decir, material clínico para ser analizado en el laboratorio, animales vivos o animales muertos o cortes de animales, como alimentos, huevos, leche y productos lácteos, ricota, queso, subproductos cárnicos, vacunos, porcino, pollo, alimentos concentrados para animales, y también se puede hacer análisis microbiológico de agua y suelo para ver si está presente salmonella. Una de las características, y aquí ya vamos a empezar a entrar sobre las técnicas de identificación de este microorganismo, es que una de las características metabólicas importantes que ustedes deben tener en cuenta es que el microorganismo es un microorganismo aerobio o anaerobio facultativo, y que pueden crecer en medios cultivos simples, como por ejemplo una triticasa soya, que es un medio común, o un ágano nutritivo que puede ser no tiene muchas exigencias nutricionales, y la temperatura óptima de crecimiento va a ser de 37 grados centígrados. Y también puede crecer a 42 grados centígrados. Otra de las particularidades, que esto también ya vamos a ver más adelante, que son oxidasa negativo, catalasa positivo, que van a fermentar la glucosa. Y otra de las particularidades, que esto sí lo deben tener en cuenta, es que no fermentan la lactosa. Por eso, dentro de las familias de las Enterobacteriaceae, la gran clasificación que tienen esta familia
es que los genes, los que forman parte de la familia, la primera clasificación va a estar dada por esta fermentación de la lactosa. Porque hay muchos microorganismos, como por ejemplo E. coli, que es lactosa positivo, a diferencia de Salmonella, que es lactosa negativa, ¿no? Y por eso, en el caso de los coliformes totales, cuando ustedes realizaban la determinación del número más probable, es allí donde puede estar presente E. coli, porque vemos viraje indicador por la fermentación de la lactosa. Pero para la determinación de Salmonella, estos medios no sirven, porque justamente lo que necesitamos ver es que este microorganismo no fermenta la glucosa, sí va a fermentar la glucosa. Y reduce nitrato a nitrito, que también es otra de las pruebas que se debe realizar en el laboratorio para poder confirmar el microorganismo. Bien, ¿cómo va a ser el diagnóstico? Y aquí nos metemos específicamente a las técnicas de identificación, aislamiento e identificación de Salmonella. Básicamente, comprende, digamos, los pasos que se deben realizar para poder identificar a Salmonella, consisten entre 5 y 6 pasos, que en realidad acá no lo estoy mostrando porque ya se lo mostré anteriormente, que es la identificación a través de la confirmación, a través de la serotipificación, que es lo que yo le estaba mostrando recién, cómo se los clasifica de acuerdo a esto al antígeno somático O y el antígeno flagelar H. Pero básicamente para ver colonias típicas del microorganismo y poder decir que se trata o posiblemente se trate de una salmonela, son estos 5 pasos que consisten en preenriquecimiento no selectivo, un enriquecimiento selectivo, un aislamiento diferencial en medios sólidos selectivos, un aislamiento en medio sólido no selectivo que va a ser un cultivo puro, y luego la confirmación bioquímica de las colonias sospechosas a través de una serie de pruebas metabólicas que ustedes deben realizar para confirmar la presencia de salmonella. El preenriquecimiento, vamos al primer paso, que es el paso 1, que es un enriquecimiento no selectivo y la siembra de muestra. Esta etapa consiste en, a partir de una muestra de 25 gramos, ¿y por qué digo 25 gramos? Porque así dice el Código Alimentario Argentino, que no tiene que ser 10 gramos ni 5 gramos. Se debe partir de 25 gramos de muestra y se lo debe colocar en 225 mililitros de un diluyente. ¿Cuál va a ser el diluyente? Bueno, puede ser un agua petonada tamponada o caldo lactosado, que eso ya vamos a ver por qué se utiliza uno u otro, que puede ser la petona, fíjense que la petona y el fosfato revitalizan el germen, si se trata de una muestra que ha sido procesada tecnológicamente, es decir, que ha sufrido un proceso térmico o un salado o una deshidratación, etcétera, etcétera, o sea, diferentes tipos de métodos de conservación del alimento, pero aún así yo quiero determinar la presencia de salmonella, a través de la utilización de un agua petonada con fosfato puede revitalizar al germen. Y también en el caso de utilizar un agua petonada tamponada, es decir, que pueda tener un buffer, ¿sí? Evite que haya cambios bruscos en el pH y si el microorganismo está dañado por estos procesos tecnológicos que yo le estoy hablando, esta variación de pH al mantenerse constante evita que el microorganismo se sublesione de cierta manera y pueda revitalizarse rápidamente. Y entonces el procedimiento es colocar 25 gramos de la muestra en 225 mililitros de agua peptonada tamponada e incubarla hasta 27 grados centígrados durante 24 horas en cámara de cultivo, ¿no? De esa manera, si lo que necesitamos es determinar, eso no les comenté, pero a través de esta técnica, como el microorganismo es patógeno, no debemos sacar recuento, debemos sacar presencia o ausencia. Queremos ver si está o no está el microorganismo en la muestra analizada. Entonces, primero debemos realizar esta primera etapa de preenriquecimiento no selectivo en la muestra para que todos los microorganismos, y además salmonella, puedan revitalizarse y poder multiplicarse en este caldito que le estoy nombrando. Es decir, que a partir de una muestra de 25 lo colocamos en un matraz o en un frasco con el diluyente, 225 mililitros, colocamos la muestra, homogeneizamos unos 10 minutos y lo llevamos a incubar 24 horas a incubadora.
Entonces, de esa manera allí se van a reproducir no solamente salmonela, sino también otro tipo de microorganismos. Pero queremos ver si está presente salmonela. Y luego vamos a partir de este frasco en donde hemos colocado la muestra, vamos a hacer el segundo paso, que va a ser el enriquecimiento selectivo. Y en esta etapa lo que hacemos es transferir una porción de la muestra que hemos sembrado en el preenriquecimiento no selectivo en un medio específico que posibilita el desarrollo de salmonela e inhibe la biota acompañante. Uno de esos medios de cultivo puede ser el mole Kaufmann o el medio tetratenato con novobiosina o otro medio que ya le vamos a mostrar, que es el caldo Rapaport basiliadis, o en el caso de selenitocistina, que se suele utilizar también como medio para revitalizar salmonela e impedir la biota acompañante, pero básicamente el más conocido y el más utilizado es el medio tetrationato. Este medio tetrationato inhibe el crecimiento de los coliformes y otras bacterias intestinales y restringe la proliferación de la flora acompañante. Por eso actúa como un agente inhibidor de la biota acompañante, mientras que el bilis y el iodo estimulan el crecimiento de salmonela e inhibe la biota competitiva, principalmente la biota gram positiva que puede estar presente en la muestra. Y esto favorece el desarrollo de microorganismos, la multiplicación de microorganismos con la utilización de algunos de los ingredientes que tiene este medio de cultivo. Y se va a colocar 1 mililitro del caldo de preenriquecimiento en 10 mililitros de caldo tetratenato y se va a incubar de nuevo 24 horas a 37 grados centígrados para revitalizar al microorganismo en un medio más específico. Acuérdense que el medio del paso 1 era un medio general, en donde así hacíamos crecer todos los microorganismos que pueden estar presentes en la muestra, más salmonela, que puede estar presente en la muestra, pero acá en este medio, en esta segunda etapa, donde utilizamos este medio específico, seleccionamos solamente el desarrollo del salmonela e evitamos el desarrollo de la biota, e inhibimos el desarrollo de la biota acompañante. Bueno, entonces, una vez que el otro medio que también podemos utilizar es el medio selenitocistina, que aquí también ya les dejo para que ustedes puedan leerlo bien, así no me explayo tanto, pero básicamente los componentes que tienen el medio de cultivo, en este caso la cistina, que se utiliza para el enriquecimiento selectivo de salmonela, establece un potencial redox que permite el crecimiento de salmonela e evita el desarrollo de los otros microorganismos acompañantes. Y bueno, así cada uno de estos medios tiene un efecto estimulante para salmonela y un efecto inhibidor para la biota acompañante si se lo coloca en las condiciones óptimas de crecimiento del microorganismo. Y acá le muestro el otro, el Rapaport basiliadis, que también se los dejo acá para que ustedes lo puedan leer, que es un buffer fosfato que tiene otros elementos que también evita como el efecto del verde de malaquita, que tiene un efecto inhibitorio de la biota acompañante, el cloruro de magnesio también, que fíjense que el medio de cultivo tiene un color verde. Esto hace que, justamente por el verde de malaquita, actúa como un agente inhibidor de la biota acompañante, favoreciendo el desarrollo de salmonela. Bien, entonces, a partir de la utilización de estos tres medios, que generalmente, bueno, se utiliza uno o dos, pero bueno, si ustedes tienen el material en el laboratorio, pueden jugar con los tres medios de enriquecimiento selectivo. A partir de estos tres medios de enriquecimiento selectivo, vamos a hacer el tercer paso, que es el aislamiento selectivo de salmonela, ¿no? Que utilizamos la técnica de siembra. Utilizamos estas plaquitas que acá vemos el medio entérico de Hectón, que es que también va a tener verde de malaquita y el tetrationato, y que tiene este color verde, ¿no? O también puede ser el XLD o el caldo McConkey, un agar McConkey o un agar SS, Salmonella shigella, que también ya les voy a, no sé si tengo acá diapositiva, pero es otro medio que se utiliza para la identificación, el aislamiento, perdón, de Salmonella shigella, que básicamente se utiliza la técnica de estría por agotamiento, que a partir de los calditos, esos 10 mililitros que habíamos sembrado en el paso anterior, se coloca una ansa
en un extremo y se hace la estría por agatamiento y se lo coloca en incubación a 24-48 horas a 37 grados centígrados para la formación de colonia. En el caso de este agar, que es el medio entérico Hectoen, la colonia, la colonia particular que tiene este microorganismo en este medio, es una colonia parecida al ojito de pescado. El ojito de pescado, que es el centro bien plateado y un halo y una colonia alrededor de la colonia se ve transparente, justamente porque no utiliza la lactosa, que es otro elemento que ya sale en el práctico, ustedes ya lo tienen cargado, y eso me va a permitir ver la característica de la colonia de este microorganismo. Fíjense, en el caso de agar Hectoen, acá vemos la explicación de cada uno de los componentes del medio del cultivo, que las sales biliares inhiben las bacterias gram positivas y retarda a los coliformes, la lactosa y la pactona van a ser la fuente de energía, el azul de bromotinol, que es el indicador de pH, que vira a pH alcalino, ¿sí? El azul de bromotinol, si no mal recuerdo, se hace azul, si vira a la alcalinidad. La fucsina ácida, que es también nuestro colorante, que precipita a pH ácido, reacciona con el azul de timol y produce un color amarillo rosado cuando baja el pH. El citrato férrico y amónico, que es una sal que tiene el medio de cultivo. Y tanto el azul de bromotimol como la fucsina ácida son elementos que sirven para diferenciar las colonias lactosa negativa y lactosa positiva. Es decir, que estos indicadores de pH a mí me va a permitir diferenciar las colonias típicas de Salmonella. Acuérdense que cuando hablamos de Salmonella era un microorganismo lactosa negativo, entonces no va a fermentar la lactosa. Sí va a utilizar la pectona como fuente carbonatada, pero va a tener otro tipo de respuesta. Entonces, la bacteria es lactosa negativo, como en el caso de Salmonella, utilizan la peptona, alcalinizando el medio, y el medio es de color verde azulado. Entonces, esa colonia que vamos a ver es de esta característica, color verde azulado y en algunos casos con un centro negro, en el caso de los otros medios de cultivo, que creo que ya acá los tengo, se los voy a mostrar. En el caso de la bacteria es lactosa positiva, utilizan la lactosa, acidifican el medio y el medio es de color rosado o salmón. Por ejemplo, E. coli, colonia naranja, rosa salmón. Y el citrato férrico sirve para revelar la producción de sulfuro de hidrógeno. ¿Ven? Aquí es la otra particularidad que le quería decir. Salmonella, además de producir de no fermentar, la lactosa, tiene la particularidad de producir sulfuro de hidrógeno en condiciones ácidas. Entonces, como habíamos dicho, Salmonella alcaliniza el medio, pero el microorganismo utiliza la peptona. Acuérdense que la peptona tiene una fuente proteica en donde la composición de los aminoácidos entre los que componen estos aminoácidos son los aminoácidos azufrados. Entonces el microorganismo lo que hace es reducir estos aminoácidos azufrados y lo transforman en sulfuro de hidrógeno. Y el sulfuro de hidrógeno reacciona con el citrato férrico dando esa coloración típica de centro negro. ¿tá? Y se observa el ennegrecimiento de la colonia. Entonces, otros tipos de colonias de Salmonella, la colonia azul verdoso, transparente y con centro negro, son las colonias típicas de Salmonella, aunque hay algunas variedades de Salmonella que son lactosa positiva cuando se parte de productos lácteos, por ejemplo, porque la lactosa y los productos lácteos tienen mucha cantidad de lactosa. Entonces, muchos de los microorganismos, en especial Salmonella, algunas especies de Salmonella, pueden utilizar la lactosa y eso va a depender de qué muestra estoy partiendo para analizar y poder aislar al microorganismo. Entonces acá vemos la diferencia en el medio Hectoen, cuál es la característica de la colonia, como les decía recién, acá vemos, acá en el centro, vemos la típica colonia ojito de pescado, que vemos que la colonia es transparente con un centro negro debido a la formación del sulfuro férrico. ¿no? Sulfuro férrico. A diferencia de una E. coli, que la E. coli va a fermentar la lactosa, por lo tanto va a virar al amarillo y la colonia típica o al rosado
debido a la fermentación de la lactosa. Acá vemos no solamente E. coli, sino que vemos otros tipos de microorganismos que con los agentes que se han utilizado previamente en los caldo de crecimiento selectivo y no selectivo, van a crecer todos los microorganismos. Pero está en nosotros en poder discernir cuáles pueden ser los posibles colonias identificables como salmonela. Entonces acá vemos que es la colonia típica de salmonela. Esta puede ser una salmonela. ¿Por qué digo puede ser y no lo confirmo? Porque yo debo realizar el último paso, que son a través de las pruebas bioquímicas, y hay algunos otros géneros dentro de la familia Enterobacteriaceae, como por ejemplo Proteus, que tienen la particularidad de formar la misma colonia que una salmonela. Por eso lo debo confirmar a través de las pruebas bioquímicas. Bueno, acá vemos el agar Hectoen, la colonia típica de de una colonia negra, una colonia transparente con un centro negro, que lo vemos acá en la imagen de la derecha. O también lo podemos utilizar en un agar McConkey. Acuérdense que en el caldo McConkey tenía lactosa. Bueno, pero como acá estamos utilizando el agar, lo que debemos ver es que el microorganismo no utilice la lactosa y vamos a ver que la colonia va a ser transparente o con un tinte rojizo o del mismo color del medio de cultivo. O sea, fíjense, el salmonella es colonias incoloras, porque justamente no fermenta la lactosa, no produce el viraje del indicador del medio de cultivo, y por lo tanto va a tener el mismo color del medio de cultivo o una colonia incolora. Bueno, aquí vemos, ¿ven? Acá vemos una lactosa negativa y E. coli en un agar McConkey. Vemos que lo que van a fermentar la lactosa, que es lactosa positiva, vemos de este tipo de color, una colonia rosada, y las colonias transparentes o del mismo color del medio, que son típicas de salmonella, en donde nosotros podemos sospechar que se trata de este género. Bueno, en el caso de Salmonella shigella, también acá les dejo la explicación de los componentes del medio de cultivo, cuál es el efecto que debe tener cada uno de esos elementos para poder determinar la característica de la colonia, pero en el caso del medio Salmonella shigella, vamos a ver colonias incolores con centro negro o medio amarillo. A ver si tengo alguna foto. Bueno, y acá, bueno, no se puede ver bien, pero este es el medio de color, este es el medio de cultivo del medio SS, y vamos a ver que la típica colonia de salmonella es también transparente con un centro negro debido a la formación de sulfuro férrico. Y el medio más utilizado, y esto lo van a ver en toda normativa y metodología para la identificación de salmonella, es el medio XLD. El medio XLD son las siglas de xilosa lactosa sacarosa, y es un medio para poder diferenciar las diferentes colonias que puedan crecer el medio de cultivo. Fíjense que acá vemos la explicación, bueno, el extracto de levadura, que es uno de los componentes que tiene este medio de cultivo, que proporciona la fuente de nitrógeno, carbono y vitaminas necesarias para el crecimiento del organismo. El indicador de pH, que va a ser el rojo fenol, que diferencia a los fermentadores de la lactosa y los no fermentadores de la lactosa, y que en el caso de la silosa, después de agotar el suministro de la silosa, las colonias de salmonella descarboxilan la lisina, aumentando el pH una vez más es alcalinizado, imita las colonias rojas de shigella. Pero la diferencia que vemos entre shigella y salmonella en este medio, que shigella no produce el centro negro típico de salmonella. Por eso podemos diferenciar entre una salmonella y una shigella. No sé si me explico o me van siguiendo, pero lo mismo ocurre en el medio SS y en el medio Hectoen también. Pero de esa manera yo puedo diferenciar entre lo que es una salmonella de una shigella y salmonella shigella y un E. coli, ¿no? Entonces, a través de estas fermentaciones y de utilización de los medios de cultivo y de los indicadores de pH y las fuentes carbonatadas que tienen los medios de cultivo, me permiten a mí diferenciarlos en los géneros. Bueno, acá vemos el Salmonella XLD, fíjense que acá también vemos un centro negro con una colonia transparente alrededor de la colonia. Y este es el típico medio de cultivo que suele utilizarse en cualquier normativa. Esto es
y es bastante carito este medio, pero sirve y mucho para poder discernir entre lo que es una salmonela, una shigella o una E. coli. Bueno, como les decía, la observación en microscopio es algo importantísimo. O sea, una vez que ustedes ven colonias típicas, debemos hacer una coloración de Gram. Y eso es algo que deben tener en cuenta para poder identificar al microorganismo. Vuelvo a repetir, o sea, todo lo que hemos realizado hace rato. El otro paso que debemos realizar, además de la observación de la colonia típica y la observación de una coloración de Gram, se debe repicar estas colonias para tenerlas como cepa pura, o en una placa agarizada, o bien en un caldo, en un tubo de agar inclinado, ¿no? Entonces debemos tener esta cepita pura, o sea, no tiene que haber otro tipo de microorganismo. Y a partir de esta colonia pura, o sea que lo vamos a poner a incubar 18 a 24 horas, 37 grados centígrados, vamos a hacer una serie de pruebas bioquímicas, como por ejemplo el agar triple azúcar hierro, el agar lisina hierro, como por ejemplo, bueno, acá vemos la característica típica, que esto no sé si darlo ahora, o no sé cómo están, ustedes ya están cansaditos, chicos, pero me gustaría demostrarle qué significa la prueba del TCI y del día. Chicos, ¿o quieren que hagamos un descansito? Chicos. Si quiere continuar después de última, si queda alguna duda, volvemos a ese pedacito de clase, ya como está grabado. Bueno, entonces ¿sigo o están cansados? ¿Quieren que hagamos alguna? Porque ya son 11 y 10. ¿Quieren que hagamos un descansito o seguimos? Por mí, profe, siga. ¿Sí? ¿Se va entendiendo o están cansados? Sí, profe. Sí se entienden. ¿Se entiende? Bueno, entonces vamos a seguir. Vamos a seguir. Bien, entonces, una vez que tenemos nosotros la colonia aislada, y lo tenemos en un agar inclinado, vamos a hacer una serie de pruebitas, ¿no? Una de las pruebitas que es típica realizarles es la prueba de la siembra en el agar triple azúcar hierro, o el TCI, que ustedes lo han realizado también el año pasado, o el agar LIA, que es el agar lisina hierro. Para que tengan en cuenta, siempre, para que sigamos el hilo de lo que yo les comentaba. La característica de la colonia creo que ha quedado claro, ¿no? Que es colonia transparente, de centro negro, y dependiendo del medio de cultivo que sea, la mayoría tienen esas particularidades, salvo algunas salvedades, como en el medio el agar McConkey, en donde allí no vemos precipitado negro por la producción de sulfuro de hidrógeno, porque el medio de cultivo no lo tiene, ¿sí? No lo tiene, pero la gran mayoría de los medios que hemos visto tienen esa colonia típica particular. Con observar la presencia de esas colonias típicas de centro negro y de colonia transparente, yo puedo presumir que se trata de una salmonela. Pero lo debo confirmar. ¿Cómo lo confirmo? Bueno, a través de la utilización de estos medios específicos, que son pruebas bioquímicas que a mí me va a permitir discernir si se trata o no se trata de salmonela, que puede entrar a una tabla bioquímica en donde a mí me dice, bueno, a ver, dependiendo del tipo de resultados que yo tengo de todas estas pruebitas que yo les voy a mostrar, digo si se trata o no se trata de una salmonela. En el caso del TCI, el procedimiento típico, acuérdense que es un agar pico de flauta, que acá vemos en la parte, a partir de la plaquita donde hemos sacado una colonia típica. Lo sembramos en el agar TCI, que es un agar pico de flauta, que sembramos en profundidad y en superficie, es decir, lo siembro por punción sin llegar a tocar el fondo del tubo, ni las paredes del tubo, y acá en la mueca siembro en superficie, hago una pequeña estría en la superficie del tubo, y lo llevo a incubar, ¿no? Entonces, lo llevo a incubar 24 horas, y en el agar LIA hago lo mismo, ¿no? El TCI y el LIA, agar lisina hierro.
En el caso del agar-LIA, acuérdense que, perdón, vamos a partir del TCI. En el caso del TCI, como decíamos, es triple azúcar hierro y va a tener lactosa, glucosa, lactosa y sacarosa, que son los 3 azúcares que tiene el medio de cultivo, si ustedes recuerdan cuando hicieron la práctica el año pasado. Y en el caso del agar-LIA, tiene glucosa y además tiene, como su nombre lo dice, lisina, que es un aminoácido, ¿no? Un aminoácido. Entonces lo que queremos determinar en el caso del TCI, cómo fermenta estos azúcares, cuáles son los azúcares que va a fermentar y en qué condiciones va a fermentar. Vuelvo a repetir que el microorganismo, por lo que estuvimos viendo recién, es lactosa negativo. Por lo tanto, la lactosa no lo va a utilizar, por lo tanto, sacarosa tampoco no lo va a utilizar, sí va a utilizar la glucosa y lo va a fermentar, porque acuérdense que es un microorganismo anaerobio facultativo. Entonces, el resultado que yo voy a obtener a partir de este medio de cultivo es el fondo ácido, es decir, que vira al amarillo, y el pico alcalino, o de color rojo. Además, este medio de cultivo, si ustedes van a la composición del medio de cultivo del TCI, tiene tiosulfato de sodio y además citrato férrico amónico. Estos dos elementos es que a mí me permite revelar la producción de sulfuro de hidrógeno, que es lo que estuvimos viendo en los medios anteriores, es decir, en el caso del medio en el SS o en el medio de Wilson-Blair. O sea, algunos de esos medios tienen estos elementos de su composición química que también lo tiene el TCI. Por lo tanto, este medio de cultivo yo lo voy a ver de un fondo negro, porque justamente el microorganismo reduce el tiosulfato sulfuro de hidrógeno y lo transforma con la sal de hierro, lo transforma en sulfuro férrico y que vemos ese precipitado negro en el fondo del tubo. ¿Tá? Y el pico va a ser rojo, porque alcaliniza y va a utilizar la peptona del medio de cultivo. ¿Está? Creo que quedó claro. Ese va a ser el resultado en el caso del TCI. Y en el caso del LIA, como vemos nosotros en el caso del LIA vemos, es un tubo también en pico de flauta, que también se debe sembrar en profundidad y en estría en la mueca del tubo pico de flauta. Vamos a ver que como no tiene lactosa, sí va a utilizar la glucosa como fermentadora. Entonces, este tiene otro indicador, que es el azul de bromotilol, por eso tiene este color violeta. Y cuando el microorganismo fermenta la glucosa, a las 24 horas lo que va a hacer es hacer virar el indicador por la acidificación debido a la fermentación de la glucosa. Va a producir ácido. Entonces el medio de cultivo se va a transformar en un color amarillo. Luego de las 24 horas, el microorganismo lo que hace es utilizar, una vez que ya terminó de consumir toda la glucosa, tiene que echar mano a otra fuente de carbonatada. ¿De dónde lo va a sacar? Bueno, del aminoácido. Acuérdense que el aminoácido va a funcionar como una fuente carbonatada o como una fuente de nitrógeno. Aminoácido, es decir, tiene fuente carboxilo y grupo amino. Entonces va a utilizar el microorganismo, dependiendo de qué es lo que necesite, va a sacar o la fuente carbonatada o la fuente nitrogenada del medio de cultivo. Entonces, si utiliza la lisina como fuente carbonatada, va a sacar del aminoácido el grupo carboxílico y va a liberar el grupo amino. Esta liberación del grupo amino hace que el pH aumente en el medio de cultivo. Entonces, a las 48 horas vuelve a su color original. Acuérdense que a las 24 horas había fermentado primero la glucosa, con viraje del indicador al amarillo, por la acidificación, un descenso de pH, pero cuando ya consume toda la glucosa, echa mano a otra fuente carbonatada que es la lisina. Y la lisina le va a sacar el grupo carboxílico, liberando el grupo amino del aminoácido, produciendo la alcalinización del medio, aumento de pH, produciendo el viraje del indicador nuevamente al color violeta. Y ahí decimos que es lisina positiva. ¿Tá? No sé si se ha entendido la explicación. Bueno, acá vemos, en el caso del TCI, ¿sí? Cuando vemos que el medio de cultivo, que es el medio es un pico de flauta,
de un color amarronado, pero cuando produce el viraje, la acidificación del medio, vemos que el microorganismo produce el viraje del indicador, que es el del rojo fenol, el medio ácido, ¿no? En el caso del medio ácido. Y además este microorganismo produce sulfuro de hidrógeno, y por lo tanto el fondo del tubo se va a transformar en un color negro. Y en algunos casos, no todos, pero Salmonella no tiene la capacidad, a diferencia de coli, de producir gas, ¿no? Que era el otro resultado que nosotros podíamos ver en este tubo en la prueba del TCI. Pero Salmonella no produce tanto gas. Escherichia coli sí produce bastante gas. Entonces vamos a ver este tipo de resultados. Fíjense acá, les muestro en esta fotografía los diferentes tipos de resultados que podemos observar en base a cómo va a utilizar en cada uno de los tubos las fuentes carbonatadas. El C es el control, es decir, que no ha sido sembrado. Acá el tubo 1, en donde no ha utilizado ningún elemento del medio de cultivo. El medio 2 es fondo ácido pico alcalino, utiliza solamente la glucosa y no está utilizando la lactosa ni la sacarosa. Acá vemos en el tubo 3, que es el típico tubo de Salmonella, o el tubo 5 también puede ser, pero básicamente es en donde vemos que el fondo se transforma de un color negro porque ha producido sulfuro de hidrógeno por la reducción del tiosulfato que tiene el medio de cultivo. Vemos que acá vemos también que va a producir esa particularidad. Y además alcaliniza el medio porque echa mano a la peptona de caseína que tiene el medio, por eso produce este viraje indicador al rojo, porque está produciendo la alcalinización del medio. Y en el caso del 4A va a producir, fíjense que producen gas, ¿no? El dióxido de carbono, producto del metabolismo fermentativo que tiene el microorganismo. Pero en el caso de Salmonella, es particularmente este tipo del tubo 3 el que nosotros debemos observar para ver si se trata o no se trata de una Salmonella con respecto a este microorganismo. Bueno, en el caso del LIA, bueno, acá vemos la explicación que yo le estaba diciendo recién de la utilización de la lisina por alcalinización del medio, que vira a alcalinidad, y decimos que produce descarboxila de lisina produciendo este compuesto que es la cadaverina, y se alcaliniza el medio, liberando el grupo amino, ¿no? Produciendo cadaverina por un lado y grupo amino, y que alcaliniza el medio y vira el color violeta, y decimos que es lisina positiva. Y acá les dejo que eso también está cargado en la plataforma para que ustedes puedan entender la reacción del LIA. Entonces, fíjense, en el caso de la prueba de Salmonella, acá vemos el TCI y el LIA. Vemos que es pico alcalino, porque vira el rojo, y el fondo ácido, como yo le estaba diciendo. Y la producción de hidrógeno sulfurado, el sulfuro de hidrógeno, que reacciona con la sal de hierro y produce ese fondo oscuro en el fondo del tubo. Y en el caso de la lisina, es lisina positivo, que es otra particularidad, que esto después de las 48 horas vemos que vuelve a su color normal, que es pico y fondo alcalino, el púrpura, y en algunos casos produce, bueno, eso me había olvidado de explicarles también, que al igual que el TCI, el LIA también tiene tiosulfato de sodio y citrato de amonio férrico para ver ese precipitado negro en el fondo del tubo. Pero vemos dos cositas. El viraje a la alcalinidad, producto de la utilización de la lisina, y la producción de sulfuro férrico en el fondo del tubo. Esas son dos particularidades que me pueden decir que se trata de Salmonella cuando hacemos las pruebas bioquímicas. Otra de las pruebas que se hace es la prueba de la ureasa. La prueba de la urea, que por actividad de esta enzima, la ureasa, o sea, el medio de cultivo tiene urea, hidrolesa la ureasa, produciendo amonio y dióxido de carbono. El amonio liberado por la actividad enzimática hace que se alcalinice el medio, virando al color rosado del indicador. O sea, en un comienzo tiene un color medio anaranjado, amarillento, pero cuando es positivo vira al color rosado. Otra de las pruebas, que es la prueba de Voges-Proskover también, que vemos
que es una prueba de la fermentación butilenglicólica, que esto creo que ustedes ya lo han visto en microbiología general, que es determinar la presencia de un metabolito intermediario de la vía butilenglicólica, que es el acetilmetilcarbinol, que es denominado acetoína, que es un producto previo al producto final, que es el 2,3-butanadiol, etanol, el hidrógeno y el dióxido de carbono debido a la fermentación butilenglicólica. Determinamos la presencia de este tipo de metabolito intermediario con la utilización de ciertos reactivos, que también lo tienen en el práctico, que es la utilización del reactivo del alfa-naftol, el hidróxido de potasio al 40% y el aire. En su conjunto se denomina el reactivo de Barrett, que tiene, bueno, por eso digo el hidróxido de potasio al 40%, y que cuando nosotros colocamos a un caldo de cultivo, que el caldo de cultivo donde vamos a colocar la cepa pura, vuelvo a repetir que proviene de esa plaquita o ese tubito donde tenemos la colonia pura, sembramos en este tubo, que es un caldo que tiene peptona, glucosa y un buffer, nada más, un buffer, sino fosfato de potasio como sustancia mineral, y vemos cuando crece se le agrega en los reveladores y vemos este halo rojo alrededor en la superficie del tubo y decimos que es Bogue Proskauer positivo. Otra de las pruebas que también se suele utilizar para identificar es la prueba de la ortonitropara-galactopiranosa, que en realidad es la actividad beta-galactosidasa, que este es el reactivo, o sea, es el ONPG, y que si el microorganismo tiene esta enzima, lo hidroliza dando beta-D-galactosa y dando este producto que le da el color al medio de cultivo, que es el nitrofenol. Entonces, lo que vemos, en definitiva, es utilizar un reactivo por la actividad de la enzima que va a provenir del microorganismo y revelamos por la aparición de un color debido al producto metabólico, debido a la actividad enzimática producida por el microorganismo. Otro también, bueno, la prueba del indol, que también lo podemos ver en las pruebas de las pruebas SIMBIC, ¿sí? La indol, movilidad, rojo metilo y Bogue Proskauer, es el efecto de indol, que vemos que determinamos la actividad de esta enzima, la triptofanasa, que a partir del triptofano que tiene en medio de cultivo, va a producir 3 productos básicamente de la actividad triptofanasa, que acá muestro solamente uno, que es el indol, pero también llega a producir indol, escatol y ácido indol acético, pero básicamente determinamos la presencia del indol, más el ácido pirúvico y el amonio. Entonces, en la triptofanasa vemos que revelamos la presencia de esta sustancia que es el indol, utilizando un reactivo que es el reactivo de Kovac, haciendo que aparezca en el tubito que hemos sembrado el microorganismo puro, que este medio de cultivo tiene triptofano. Vemos si el microorganismo lo utiliza o no lo utiliza a través de esta enzima y lo revelamos con este reactivo y vemos que el tubo se torna de un color rosado o un halo rosado en la superficie del tubo y decimos que el microorganismo es positivo a esta reacción. Y por último, para ir terminando con la identificación y retomando lo que ya les estuve mostrando respecto al antígeno, a la serotipificación o serología para la identificación de los diferentes serovariedades o biotipos de Salmonella, se utiliza, es una reacción de antígeno-anticuerpo. En realidad, los laboratorios deben tener un kit de identificación de serotipo, utilizando un antisuero que tiene ciertos colorantes para identificar los diferentes tipos de antígeno somático O, antígeno B, antígeno capsular vivo y antígeno flagelar H. Esta reacción es una reacción de autoaglutinación. Lo que hacemos es colocar en un portaobjeto una gotita de la suspensión del microorganismo y le agregamos el antisuero, que es este kit que yo les digo.
Se le agrega este kit, lo que trae son anticuerpos con alguna sustancia aglutinante que hace que cuando le agregamos una gotita a esta colonia suspendida en un medio acuoso, o sea, acá colocamos, en un portaobjeto colocamos el microorganismo en un medio acuoso, y le agregamos una gotita del kit, este que le estoy diciendo, que tiene los anticuerpos aglutinantes, y vamos a ver al microscopio cómo se empieza a formar como una red entre los anticuerpos y el microorganismo a partir del antígeno somático O, o el antígeno B o el antígeno H. Y vamos a ver que cuando revelamos, al agregar este kit o estas gotitas, vemos que se empiezan a formar como grumos. Vemos grumos en la reacción. Si vemos grumos, es una reacción positiva para el antígeno del kit que hemos usado, el antígeno O, el antígeno B o el antígeno H. Eso va a depender de qué tipo de kit sea. Pero si no hay aglutinación, decimos que el resultado es negativo y podemos inferir cuando es un resultado negativo o que no se trate de una salmonela o que pueda ser otro microorganismo emparentado. Vuelvo a reiterar que en el caso de las colonias típicas que hemos observado en los medios de cultivos típicos, como en el caso del SS, el medio Getoen o el XLD, puede existir la presencia de otro microorganismo que pueda producir la misma característica de la colonia, como por ejemplo Proteus. Entonces, a través de las pruebas bioquímicas, yo puedo confirmar o no la presencia de este microorganismo, pero sí a través de estas pruebas serológicas ya confirmo definitivamente si se trata o no se trata de una salmonela. Si tenemos el ojo y ya tenemos el entrenamiento suficiente para decir que se trata o no se trata de una salmonela y lo podemos diferenciar de un Proteus, a través de estas pruebas bioquímicas, que las que yo les estoy mostrando son las básicas, y que ustedes en el práctico que han podido bajar de la plataforma, hay otras pruebas más, y ahí creo que también les coloqué una tablita para poder identificar los diferentes tipos de géneros que pertenecen a la familia Enterobacteriaceae. Podemos confirmar a través de pruebas bioquímicas la presencia o ausencia de una salmonela. Bueno, entonces, hasta aquí esto sería el último paso que se hace para realizar esta identificación de salmonela. Como ven, nos lleva bastante tiempo la identificación. Fíjense que tenemos que colocarlo un día en una prueba, otro día en otra prueba, otro día en otra prueba, y generalmente para la identificación de la salmonela, a través del procedimiento, el procedimiento convencional que están en todos los libros y son utilizados en todo el mundo, la identificación de salmonela nos lleva más o menos una semana, ¿no? Hay algunos kits comerciales en donde en menos de 24 horas podemos ya identificar una salmonela, o a través de pruebas más moleculares o de identificación genética molecular lo hacemos en menos tiempo, ¿no? Pero estas son las técnicas convencionales que se suelen utilizar para identificar a este microorganismo. Me cansé de hablar. Pero bueno, estas son las 11:30. Justito termino. ¿Tienen alguna pregunta, chicos, con respecto a esta metodología? Si quieren hacer alguna consulta, ahora voy a dejar de presentar. Estas diapositivas, esto también que les quería decir, que estas diapositivas ya han sido cargadas en la plataforma, así que cualquier cosa pueden remitirse también a la plataforma para que lo puedan ver en forma más precisa. Pero bueno, el video también va a ser subido a la plataforma para que puedan sacarse alguna duda o tener alguna consulta con respecto a la metodología. Pero bueno, en este primer práctico hemos visto dos grandes grupos, los microorganismos indicadores y microorganismos patógenos como Listeria y Salmonella. Ya vamos a ver otros tipos de microorganismos que vamos a ver un poquito más adelante, como Escherichia coli, por ejemplo, cómo se hace para determinar Escherichia coli. ¿Tienen alguna consulta, chicos? ¿O se cansaron también?
A ver, voy a dejar de presentar. Voy a dejar de grabar.